¿Cómo están, estimadas y estimados suscriptores? Hoy les hablaré del sistema reproductor. Debo recalcar que la importancia del sistema reproductor es que está conformado por órganos especializados llamados gónadas, tanto en el hombre como en la mujer, gónada masculina y femenina, en los cuales se van a formar una célula especializada llamada gametos. En el caso del hombre son los gametos masculinos, los espermatozoides, y en el caso de la mujer son los gametos femeninos llamados óvulos. La característica principal de esta célula especializada es que tienen la mitad del material genético de la especie. En este caso, la especie humana tiene 46 cromosomas. Esto debido a que ocurre una división especializada solamente en estas gónadas masculina y femenina, este proceso llamado meiosis, por el cual se reduce el número de cromosomas de la especie humana a la mitad. De esta forma, estos gametos tienen la mitad del material genético y solamente cuando se produzca, ¿no es cierto?, la fusión entre ellos del pronúcleo masculino y femenino en el proceso de la fecundación, ¿no es cierto?, en los cuales se va a generar un nuevo individuo y de esa manera se va a restablecer el número normal de cromosomas de la especie humana. Por lo tanto, la reproducción es importante porque es el proceso por el cual va a dar origen a nuevos individuos y además va a permitir, ¿no es cierto?, transmitir la información genética de generación en generación, llevando de esta forma nueva información para hacer frente a los cambios constantes del medio interno y externo. Aquí estamos viendo justamente a los gametos masculinos, los espermatozoides con su cabeza, su cuerpo y su cola. ¿Se fijan? Acá están llegando hacia el óvulo, este es el óvulo con zona pelúcida, en los cuales uno de ellos, de estos gametos masculinos, debe atravesar la zona pelúcida, ¿no es cierto?, atravesar la membrana del óvulo y de esta manera ingresar y liberar su pronúcleo masculino, el cual se va a fusionar con el pronúcleo femenino y formar y restablecer el número normal de cromosomas de la especie humana, en este caso 46, y se va a empezar a generar, ¿no es cierto?, un nuevo individuo a partir de esta fusión de los pronúcleos masculino y femenino. ¿Ok? Por eso es importante entender la anatomía, cómo funciona, cómo se estructura el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Pero hoy les hablaré específicamente del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está conformado por órganos que se denominan externos, porque está ubicado hacia el exterior, son visibles, y órganos masculinos, ¿no es cierto?, internos, los cuales están al interior, ¿no es cierto?, de la pelvis en este caso que vamos a mencionar. Del órgano externo tenemos al miembro masculino, a la estructura que va a conformar el pene, que va a permitir la cópula, ¿no es cierto?, la unión entre el miembro masculino y el órgano receptor en la mujer, que es la vagina, ¿no es cierto?, para permitir de esta manera que puedan acercarse la posibilidad de fusionarse el pronúcleo masculino y femenino para producir un nuevo ser vivo. Los testículos. Los testículos, vamos a ver que son las gónadas masculinas, que son glándulas mixtas, que además de producir los gametos masculinos con esta característica que llevan la mitad del material genético, cada uno de estos espermatozoides, además produce la hormona masculina llamada testosterona, que estructura los caracteres sexuales primarios y mantiene y expresa los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? El escroto, que es esta porción sacular que va a alojar los testículos fuera del cuerpo, ¿no es cierto?, para mantenerlos con una temperatura más baja que la corporal y de esta manera permitir la viabilidad del espermatozoide, permitir la normalidad de la espermatogénesis, que debe funcionar a una temperatura mucho más baja que la interna del cuerpo. Los órganos internos en realidad están conformados por una serie de tubos, ¿no es cierto?, que conforman las vías espermáticas y glándulas que van a permitir, ¿no es cierto?, formar
un medio en el cual van a ir los espermatozoides en este largo viaje a través de la vía espermática y posteriormente en la vía genital femenina, ¿ya? Este es el semen, ¿no es cierto? Las vesículas seminales que van a formar parte del semen, ¿no es cierto?, junto a la próstata con sus secreciones. Y los conductos, como el conducto deferente, que va a transportar los espermatozoides formados en los testículos hacia el interior de la pelvis y juntarlo con el resto de la vía espermática, ¿no es cierto?, para formar finalmente los conductos eyaculadores que van a atravesar la próstata y se van a juntar con la vía urinaria para poder, ¿no es cierto?, ser evacuado hacia el exterior. Por lo tanto, en el hombre ocurre este fenómeno que en la parte distal de la vía espermática se va a juntar con la parte distal de la vía urinaria, cosa que no ocurre en la mujer. ¿Ok? Acá estamos viendo un corte en sagital, en el cual estamos viendo al miembro masculino que está en posición anatómica en forma pendular, en estado de flacidez, ¿no es cierto?, de reposo. Vemos parte de los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, la uretra, ¿no es cierto?, esponjosa, el glande, que es una expansión directa del cuerpo esponjoso, parte de repliegue de piel que está conformando el cuerpo del pene, al testículo, que es el órgano, ¿no es cierto?, donde se van a formar los espermatozoides y se va a generar y sintetizar y liberar la hormona masculina, que es la testosterona. El epidídimo, ¿no es cierto?, que es parte de la vía espermática, que es una zona donde van a ocurrir la maduración del espermatozoide antes de salir al exterior. Este conducto largo que va por el cordón espermático, que es el conducto deferente, va a llevar los espermatozoides hacia el interior de la pelvis, ingresando por el conducto inguinal hacia la pelvis menor, ¿no es cierto?, flanqueando por los lados la vejiga y se dirige hacia posterior de la vejiga para unirse posteriormente con el conducto de la glándula seminal para formar el conducto eyaculador que va a atravesar la próstata, ¿no es cierto?, y llegar de esta manera a la uretra. La uretra, que es el conducto final de la vía urinaria, se une, en este caso, a la uretra prostática, se va a continuar con la uretra membranosa y finalmente sigue por la uretra esponjosa para salir al exterior el contenido seminal. ¿Ok? Esta otra imagen estamos viendo el testículo derecho y el testículo izquierdo. Fíjense que el testículo izquierdo está un poco más bajo que el testículo derecho. Además vemos el epidídimo que está en el polo superior, ¿no es cierto?, de los testículos y rodeando el borde posterior. Parte del cuerpo del epidídimo, el conducto deferente que transporta los espermatozoides por la vía espermática para juntarse en la zona posterior de la vejiga. Esta es la vejiga, ¿no es cierto?, que estamos viendo en forma translúcida. El conducto deferente que se junta con el conducto excretor de la glándula seminal para formar el conducto eyaculador que atraviesa esta estructura que es la próstata, ¿no es cierto?, que está rodeando, recuerden que la próstata está rodeando la primera porción de la uretra en el hombre. Va a desembocar en la región posterior de la uretra prostática y de esta manera se junta la vía urinaria con la vía espermática. Luego sigue el contenido de la vía seminal por la uretra membranosa y la uretra esponjosa hasta salir al exterior. ¿Ok? Parte, dijimos, del órgano genital externo masculino que está compuesto por el miembro masculino del pene, los testículos, en este caso derecho e izquierdo, y el escroto, que es esta porción sacular que tiene. En esta visión estamos viendo el cordón espermático, ¿no es cierto?, que está uniendo el conducto inguinal con el escroto, donde va a pasar el testículo antes del nacimiento por esta zona para alojarse en forma definitiva en el escroto, ¿ya? Y por supuesto va a arrastrar diferentes estructuras que conforman la pared inferior del abdomen, que van a conformar finalmente las capas que van a rodear al testículo. Un tabique, un rafe medio que está dividiendo tanto el lado derecho como izquierdo. ¿Ok? Viendo además parte del cordón espermático en su composición, la arteria testicular que va a irrigar el testículo. Les recuerdo que la arteria testicular viene de la región abdominal, ¿no es cierto? Se origina en la aorta abdominal
en una zona muy alta, esto debido a que los testículos en forma embriológica y fetal se desarrollan en la región postero superior del abdomen y posteriormente van a descender para su ubicación definitiva. ¿Ok? El plexo venoso testicular, fíjense que estas venas que forman el plexo ampiniforme van a dilatarse en una patología llamada varicocele, que es importante saber. ¿Ya? Esto debido a que justamente el lado izquierdo de este plexo venoso que forma la vena articular va a tributar, va a desembocar en la vena renal izquierda en forma perpendicular, esto en la región abdominal alta posterior. En cambio, la vena testicular derecha va a desembocar en forma oblicua en la vena cava inferior. Si se fijan, las dos venas van a tener que ascender hacia la región abdominal. En cambio, el otro sistema venoso va a drenar en las venas ilíacas internas, que son las tributarias de esta zona. ¿Ok? El miembro masculino se levantó de su zona pendular de flacidez, se levantó, está elevado hacia arriba para ver parte de la estructura que tiene. En esta zona vemos al cuerpo esponjoso, donde va a ir la uretra esponjosa. Por los flancos tenemos que está compuesto por los cuerpos cavernosos, que es la parte eréctil del miembro masculino. La dilatación del cuerpo esponjoso, que es el glande. ¿Ok? Fíjense, en esta lámina, ¿no es cierto?, estamos viendo un corte sagital del aparato reproductor masculino. En este caso estamos viendo por el lado izquierdo, este es el testículo izquierdo, el epidídimo, la cabeza, cuerpo, las diferentes capas que están recubriendo al testículo y protegiéndolo. El conducto deferente, ¿no es cierto?, que comunica la vía espermática desde la parte externa hacia el interior, ¿no es cierto?, que lleva a los espermatozoides hacia la zona posterior de la vejiga para unirse con el conducto excretor de las glándulas seminales y formar el conducto eyaculador que atraviesa la próstata para llegar a la vía final, ¿no es cierto?, de la vía espermática que se junta con la vía urinaria, ¿ok?, que es en la uretra. ¿De acuerdo? Parte del miembro masculino, el prepucio, que es este repliegue de piel y mucosa que recubre el glande, que hablaremos en la parte final de la clase. ¿Ok? El escroto, que es un saco fibromuscular, que comentamos anteriormente, con un rafe medio que tabica y divide al testículo derecho del izquierdo, formado principalmente por piel y un músculo de la zona que es el músculo darto. Este músculo permite que se arrugue la piel de la zona cuando hace frío, de esta manera conservar la temperatura. Por lo tanto, la función fundamental del escroto con este músculo cutáneo es permitir la termorregulación, mantener una temperatura óptima del testículo para que pueda ocurrir la espermiogénesis o espermatogénesis en forma normal. ¿Ok? Por tanto, el escroto aloja los testículos al epidídimo y parte del nacimiento del conducto deferente, que se va a continuar en el cordón espermático, ¿no es cierto?, hacia la pelvis, hacia el conducto inguinal para ingresar en ella. Nuevamente lo mismo, el plexo testicular, el plexo ampiniforme, plexo venoso que está sobre, ¿no es cierto?, los testículos. Los testículos tienen esta forma ovoidea. Este es una visión de un corte sagital, esto es anterior, esto es posterior. Tiene una longitud más o menos de 5 centímetros, un diámetro de 2,5 centímetros, pesa más o menos entre 10 a 15 gramos, ¿ok? Tiene un polo superior, un polo inferior, una cara lateral, una cara medial, un borde anterior y un borde posterior. Fíjense que está asociado al epidídimo, esta estructura donde van a madurar los espermatozoides, en el polo superior y en el borde posterior. ¿Ok? Aquí se va a producir la espermatogénesis, la formación de los gametos masculinos. Aquí va a ocurrir la meiosis, ese proceso celular de división especializada
que permite que las células se dividan y tengan la mitad del material genético de la especie humana. Además, se produce la hormona masculina, que es la testosterona, en el testículo. ¿Ok? Y que se va a continuar, ¿no es cierto?, la vía espermática y se va a comunicar a través del cordón espermático con la región pélvica. Las capas del testículo. El testículo tiene las siguientes capas. La túnica apogínea, que está conformada por tejido fibroso, que le da la forma, la consistencia al testículo, que va a tabicar al testículo y va a formar los lobulillos testiculares. ¿Ok? Luego sigue la túnica vaginal y las siguientes capas que tienen que ver con el descenso que hace el testículo desde la región abdominal pélvica hacia el escroto, pasando por el canal inguinal. De esa manera arrastra la estructura y fascia que conforma la pared inferior del abdomen. ¿Ok? Por tanto, la túnica vaginal se origina del peritoneo abdominal, con su hoja parietal y su hoja visceral, que van a recubrir al testículo. La fascia espermática interna deriva de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. El músculo cremaster y su fascia derivan de la fascia y músculo oblicuo interno del abdomen. La fascia espermática externa va a derivar de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Y finalmente la fascia que está más superficial con el músculo darto, ¿no es cierto? Y la piel que forma el escroto. Aquí estamos viendo una visión de un corte sagital. Aquí se hizo un corte sagital en el testículo, en este caso derecho, y un corte transversal para que veamos su estructura tridimensional. ¿Se fijan? Esto es anterior, esto es posterior. Esta es parte del epidídimo, cabeza del epidídimo, cuerpo y cola. ¿Ok? Que en este caso está recubierto por parte de la túnica vaginal. ¿Te fijan? Acá se hizo un corte para que veamos la estructura interna del testículo. Entonces tenemos la túnica vaginal, que es esta, la túnica albuginia, que es esta, que se tabica hacia el interior, que les decía hace un rato, que va a formar los lobulillos testiculares, que son estos, que está conformado por los túbulos seminíferos que se repliegan y donde se forman los espermatozoides, y en su interior también se forma la hormona masculina, la testosterona. Luego, los espermatozoides que se forman en esta zona van a pasar por los conductos testiculares hacia esta red de conducto que es la red testicular o red de Testi, y desde aquí, a través de conductillos eferentes, van a ir hacia esta zona tubular que es el epidídimo, donde se van a almacenar por 10 a 14 días para producirse la maduración del espermatozoide, y finalmente van a salir por el conducto deferente que los transporta a través del conducto o cordón espermático hacia la región inguinal, y de esta forma ingresan a la pelvis para continuarse con el resto de la vía espermática. ¿Ok? Las venas testiculares formando el plexo pampiniforme que hablamos. ¿Ok? La arteria testicular que viene de la región abdominal. En esta diapositiva estamos viendo las diferentes capas que están rodeando y protegiendo al testículo. ¿Ok? Aquí estamos viendo al testículo, en este caso el derecho, en este corte, esto es anterior, esto es posterior, al epidídimo con su cabeza en el polo superior, en el borde posterior del testículo, su cuerpo y su cola. Fíjense que en esta zona estamos viendo la túnica vaginal con su capa visceral que está rodeando en forma íntima a la albuginia, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la hoja parietal de la túnica vaginal, ¿ok? Luego va a seguir, ¿no es cierto?, la capa de la fascia espermática interna, la fascia y músculo cremaster, ¿no es cierto?, la fascia espermática externa, el escroto y darto en la última capa. ¿Ok? Parte del miembro masculino, la expansión que forma el cuerpo esponjoso formando glande, la corona del glande, ¿no es cierto? En el surco balano prepucial vemos retraído el prepucio.
Este es el prepucio que debe cubrir el glande, pero está retraído en esta posición. ¿Ok? Parte del paquete vascular nervioso que va en el cordón espermático. ¿Ok? Conducto deferente y vemos el plexo venoso en la zona. Y por supuesto, las diferentes capas que están conformando, las capas testiculares, también están conformando y rodeando al cordón espermático. Desarrollo de las gonas masculinas. Esto es importante para entender cómo llegan los testículos a su ubicación anatómica. Fíjense aquí estamos viendo el origen de los testículos que están en la zona posterior alta de la región abdominal, cerca del riñón y de la glándula suprarrenal, que están desarrollándose en forma cercana, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo que a las 8 semanas ya más o menos miden 22.5 milímetros. Aquí ya se separó a las 11 semanas, está descendiendo el testículo, están descendiendo para dirigirse hacia la región inguinal. Ya miden 43 milímetros, ¿ok? Y a los 4 meses lunares miden 107 milímetros y ya se ubicaron, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el testículo, el epidídimo, ¿no es cierto? El gubernáculo testis, que va llevando el testículo hacia el conducto inguinal. ¿Se fijan? Nuevamente lo mismo, ya estamos en 8 meses lunares, más o menos 32 o 33 semanas, en el descenso testicular hacia el saco escrotal. ¿Se fijan? Pasó por el conducto inguinal para alojarse, ¿no es cierto?, al interior del escroto. Que acá avanzamos, ves parte del gubernáculo testis, el testículo derecho, el epidídimo derecho, y lo mismo en el lado izquierdo que está descendiendo. ¿Se fijan? Gubernáculo testis que lo está llevando y lo ancla al interior del saco escrotal. Acuérdense que por esta razón, por este paso del conducto inguinal, es que arrastra las capas que vimos que conformaban las diferentes capas testiculares, ¿ya? Llevando parte del peritoneo abdominal, parte de la saponeurosis y fascia de los músculos posterolaterales del abdomen, como es la fascia del músculo transverso del abdomen, como es la fascia del músculo oblicuo interno del abdomen y de la fascia del músculo oblicuo externo del abdomen. ¿Ok? Para entender la arquitectura de la conformación de las capas testiculares. Cuando no se produce un descenso adecuado y queda el testículo alojado, atascado en el conducto inguinal, se produce el fenómeno que se llama criptorquidia, ¿no es cierto? Que hay que detectarlo en el nacimiento porque está relacionado a infertilidad y a cáncer testicular si se desciende en forma tardía. Aquí estamos viendo una lámina en la cual estamos viendo por dónde va a pasar el testículo en su descenso. Atraviesa esta pared inferior de la región abdominal con relación al ligamento inguinal, que es una expansión de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen que forma el piso del conducto inguinal. ¿Ok? Aquí está el orificio, ¿no es cierto?, superficial por donde atraviesa el testículo y se va a alojar definitivamente en el escroto. ¿Se fijan? Por eso lleva las capas de la fascia de los músculos correspondientes a la zona. ¿Ok? Estructura interna de los testículos. Estamos viendo nuevamente un corte sagital, esto es anterior, esto es posterior, parte de la albuginia, ¿no es cierto?, que es la membrana fibrosa que rodea y le da la arquitectura al testículo, cómo se tabica y va a formar los lobulillos testiculares, cada uno de ellos conformado por una serie de túbulos, que son los túbulos seminíferos, donde se van a formar los espermatozoides, donde está ocurriendo la espermatogénesis, y donde se va a formar, sintetizar y liberar la hormona masculina llamada testosterona. Fíjense que se van a comunicar, ¿no es cierto?, a través de los conductillos testiculares, que es esto, a la red testicular, ¿de acuerdo? O red de red testicular. Y de la red testicular
por los conductillos eferentes, que son estos, van a llegar a la estructura tubular, que es el epidídimo, con su cabeza, su cuerpo y su cola, donde van a madurar los espermatozoides, donde van a permanecer entre 10 y 14 días, para que estas células se desprendan del citoplasma y quede con la estructura característica de una cabeza, un cuerpo y una cola, y de esta manera se forme un espermatozoide maduro que finalmente va a ser liberado por la vía espermática a través del conducto deferente. Nuevamente un corte del testículo. Fíjense que este es un corte transversal, esta es la región anterior, esta es la región posterior del testículo. ¿Ok? Este es el parénquima testicular. Fíjense, aquí estamos viendo la túnica albuginia del testículo, la capa fibrosa que rodea y da la forma del testículo, que se tabica hacia el interior formando, ¿no es cierto?, estos septos que estamos viendo acá, estos separadores, y de esta forma forman los lóbulos testiculares o lóbulos testiculares. ¿Ok? Fíjense cómo todos confluyen hacia posterior, hacia la red de Testi, ¿no es cierto? Red de Testi, red testicular, y de aquí se van a proyectar a través de los conductillos eferentes hacia el epidídimo. Aquí estamos viendo parte de la estructura del epidídimo. ¿Ok? Parte de un corte que se hizo a través del ducto deferente, vía espermática. ¿Ok? Vemos acá en forma muy íntima la capa visceral de la túnica vaginal. ¿Se fijan? Que está de color lila, que rodea completamente el testículo. ¿Y cómo se refleja? ¿Se fijan? Se refleja en la hoja parietal que tapiza por dentro a la siguiente capa, que está de color azul, ¿no es cierto?, que es la fascia espermática interna. ¿Ok? Que recordemos que la fascia espermática interna deriva de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Luego sigue esta otra capa, que es la capa del músculo cremaster y de la fascia cremastérica, que deriva de la aponeurosis músculo oblicuo interno del abdomen. Luego la siguiente capa, ¿no es cierto?, que es más periférica, que es la fascia espermática externa. ¿Okay? La fascia espermática externa que deriva de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Y finalmente la fascia más superficial, que contiene el músculo darto y la piel del escroto, finalmente, que está rodeando en forma periférica a los dos testículos. Fíjense en el rafe medio que separa los dos testículos. En esta diapositiva estamos viendo el epidídimo, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado en la anterior diapositiva, que tiene esta estructura, ¿no es cierto?, con una cabeza, un cuerpo y una cola. Fíjense que está conformado por un tubo que más o menos mide 4,5 metros más o menos de largo, pero que está plegado y compactado en una estructura de 5 centímetros. ¿Ok? Que es esta. Con una cabeza, un cuerpo, una cola, y que tiene como función, como hemos adelantado, la maduración de los espermatozoides, que se puedan desprender del resto del citoplasma y formar espermatozoides característicos con su cabeza, con el pronúcleo masculino, el cuerpo y la cola. ¿Ok? Que se van a almacenar en forma transitoria antes de salir por la eyaculación, ¿no es cierto?, por este largo ducto, ese conducto deferente, que lo va a transportar por la vía espermática hacia el exterior, para juntarse además con las secreciones de las glándulas internas del aparato reproductor masculino, de las glándulas seminales y prostáticas. El conducto deferente, ¿cierto?, que ya hablamos, mide más o menos 45 centímetros. Lleva los espermatozoides desde donde se formaron, ¿no es cierto?, desde los testículos, pasan al epidídimo, donde quedan almacenados un tiempo, 10 a 14 días, y de aquí salen por este largo conducto deferente hacia el exterior, siguiendo la vía espermática que atraviesa el conducto inguinal, flanquea la vejiga al interior de la pelvis y se va a la zona posterior de la vejiga para unirse con el conducto excretor de la glándula seminal y formar el conducto eyaculador que atraviesa esta glándula, que es la glándula prostática. Nuevamente los testículos, acuérdense, el epidídimo, cabeza y parte del cuerpo.
parte de la uretra masculina, ¿no es cierto?, que es más larga. Nuevamente el conducto deferente visto en un corte sagital. Este es el testículo, cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola y conducto deferente. Como sigue por el interior del cordón espermático, llega al conducto inguinal, lo atraviesa, ingresa al interior de la pelvis menor, flanquea, rodea la vejiga, se va hacia posterior y se va a juntar al conducto excretor de la glándula seminal, que es esta, para formar el conducto eyaculador que atraviesa la próstata, que es esta estructura que estamos viendo acá. ¿Ok? Aprovechamos de ver al miembro masculino en estado de flacidez, en forma pendular, en posición atómica. Estos son los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa, la expansión del cuerpo esponjoso, que es el glande, parte del repliegue de piel, parte del músculo, un bulbo esponjoso de la zona. ¿Ok? El cordón espermático, que no es cierto que la prolongación del conducto inguinal hacia los testículos, contiene estructuras que se dirigen y retornan al testículo, ¿no es cierto? Por acá pasa la arteria testicular que viene de la región abdominal hacia el testículo para la irrigación. Sale la vena testicular, en el lado derecho se dirige hacia la vena cava inferior. En el lado izquierdo se va a dirigir hacia la vena renal izquierda, donde va a tributar y drenar. ¿De acuerdo? Vasos linfáticos que entran y salen. Fibras del sistema nervioso autónomo que ingresan y van a dar la inervación a la estructura del testículo. En esta diapositiva estamos viendo las vesículas seminales, que son estructuras que están conformadas por un largo tubo también, que más o menos mide 15 centímetros plegado en 5 centímetros y que tiene un diámetro entre 1 a 2 centímetros. ¿Te fijan? Estas son las vesículas seminales, donde se van a ubicar en posición oblicua en la región posterior de la vejiga, sobre la próstata, que es esta estructura que tiene una forma pirámide, con su base superior y vértice inferior, que vamos a hablar un ratito más, ¿cierto? Estas glándulas o vesículas son muy importantes porque van a producir un medio alcalino que va a ser importante para tamponar el pH del conducto vaginal. ¿Ok? Contiene además fructosa, que es un azúcar, en este caso es la fuente energética que van a llevar los espermatozoides en este largo viaje. Recuerden que el citoplasma de los espermatozoides es muy escaso y nos lleva almacenada energía en él. ¿Ok? Por supuesto tiene una mucosa en la pared muscular que se va a contraer y va a permitir drenar su contenido para juntarse con el contenido del conducto deferente que estamos viendo acá. Fíjense que en un corte acá coronal estamos viendo parte de la estructura de la glándula seminal y parte de la estructura del conducto deferente, donde se van a almacenar de forma transitoria antes de su paso, se enlentecen para juntarse con el conducto excretor de la glándula seminal y formar el conducto eyaculador que va a atravesar la próstata para drenar en la uretra prostática. Las glándulas bulboretrales, adelantando, que son glándulas importantes que van a permitir la lubricación de la uretra antes de la eyaculación. El conducto eyaculador, que mide más o menos 2 centímetros, vamos a hablar de él, conduce el fluido seminal que recibe de las glándulas seminales y del conducto deferente, ¿no es cierto?, para desembocar en la uretra prostática, como vimos anteriormente. ¿Se fijan? Acá estamos viendo al miembro masculino, al pene en forma pendular en posición atómica, a la uretra, ¿no es cierto?, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. ¿Ok? Los testículos, derecho e izquierdo. El epidídimo, ¿no es cierto?, en su posición atómica en el polo superior y borde posterior de los testículos, donde van a madurar los espermatozoides. Y la vía espermática, ¿no es cierto?, el conducto deferente que lleva a los espermatozoides maduros ya hacia el exterior, atraviesa el conducto inguinal, ingresa a la pelvis menor, rodea y flanquea la vejiga y se va a la región posterior de la vejiga
para unirse con el conducto excretor de la glándula seminal que estamos viendo acá. ¿Te fijan? Aquí se formó el conducto eyaculador que más o menos mide 2 centímetros de largo y van a drenar en la región posterior de la uretra prostática. De esta manera se junta la vía espermática del aparato reproductor masculino con la vía urinaria en la uretra, ¿no es cierto? Que es el conducto final de la vía urinaria. Por tanto, va a seguir el mismo trayecto: uretra prostática, la vía seminal, uretra membranosa, uretra esponjosa y su salida hacia el exterior. ¿Ok? Una visión de un corte sagital, nuevamente lo mismo. Esta es la vejiga, esta es la próstata, fíjense, parte de la glándula seminal, el conducto eyaculador. ¿Te fijan cómo atraviesa el parénquima prostático posterior para drenar en la región posterior y distal de la uretra prostática? ¿Ok? Se continúa con la uretra membranosa, que está en relación al piso pélvico, la región del periné, ¿cierto? Donde está conformándose aquí el esfínter externo. Este es el esfínter externo de la uretra. ¿Ok? Se continúa con la uretra esponjosa, que sigue al cuerpo esponjoso del mismo masculino hacia el exterior. Parte de los cuerpos cavernosos. Estas son las glándulas bulbouretrales que van a permitir la lubricación de la uretra antes de la salida del semen. ¿Te fijan? Que va a seguir hacia distal y se va a juntar las secreciones uretrales para permitir la lubricación de la uretra. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, acá estamos viendo parte de las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que le llaman también, con su conducto excretor que drena en la uretra esponjosa para permitir la lubricación de la uretra esponjosa antes del paso del contenido del semen que viene del conducto eyaculador. Nuevamente lo mismo, la vesícula seminal, conducto deferente, la ampolla de conducto deferente que se une, forma el conducto eyaculador. Esta es la próstata, que tiene esta forma de una castaña piramidal, ¿no es cierto? Una base superior, un vértice inferior, las glándulas bulbouretrales, que hablamos hace un rato, en el piso pélvico. ¿Ok? La próstata, que tiene mucha importancia desde el punto de vista médico-quirúrgico, ya que es una estructura que hace dos patologías en el hombre que son muy importantes con la edad, que es la hiperplasia prostática y el cáncer prostático, que sigue matando mucha población a nivel mundial. Tiene una forma y tamaño de una castaña, más o menos pesa entre 20 a 25 gramos, se ubica anatómicamente entre el diafragma urogenital y la vejiga. Diafragma urogenital y la vejiga. Esta es la vejiga. Este es el diafragma urogenital. ¿Okay? Esta es la próstata. Este es un corte coronal de la próstata que estamos viendo, la parte de la uretra posterior, el piso del periné, ¿no es cierto?, con las glándulas bulbouretrales en la zona, parte del bulbo esponjoso, la uretra esponjosa, parte de los pilares de la raíz de los cuerpos cavernosos que estamos viendo en esta zona. ¿Ok? Tiene una base y un vértice que hablamos, una base que está hacia superior, rodeando el cuello de la vejiga, y un vértice que se ubica hacia el piso pélvico. Presenta un lóbulo derecho e izquierdo y un lóbulo medio. Más o menos tiene 30 a 50 glándulas que van a desembocar en la uretra prostática en forma independiente, que vamos a ver en nuestro corte. Produce enzimas hidrolíticas, que son importantes para degradar el mucus, ¿no es cierto?, dentro del oviducto del aparato reproductor femenino, además de producir una secreción cítrica ácida. Este es un corte transversal de la próstata. Esta es la región anterior, esta es la región posterior. Fíjense que este es el lóbulo derecho e izquierdo, lóbulo posterior. Aquí está la parte glandular, los acinos glandulares, que van a drenar su contenido a estos lúmenes, ¿no es cierto?, excretores que finalmente, en forma independiente, van a desembocar en la uretra prostática. Este es el lumen de la uretra, esta es la región anterior. Aquí hay un corte transversal que pasa por
los ductos eyaculadores, los conductos eyaculadores, ¿se fijan? Derecho e izquierdo, que van a desembocar en forma independiente en la uretra prostática. Es en esta zona donde se genera el cáncer de próstata, ¿ya? En los lóbulos derecho e izquierdo y en el lóbulo posterior. En cambio, la hiperplasia prostática se genera en esta zona que va a obstruir el lumen de la uretra. El pene, que es el órgano de la cópula, ¿no es cierto?, del miembro masculino, donde se va a juntar la vía común urinaria, ¿no es cierto?, con la vía seminal del aparato reproductor masculino. ¿Ok? Está conformado por una raíz, un cuerpo y un glande. La raíz está conformada por lateral por los pilares derecho e izquierdo que forman los cuerpos cavernosos. En la parte central está el bulbo esponjoso, bulbo del pene, que se va a juntar, ¿no es cierto?, con la parte de la uretra. La uretra membranosa se continúa con la uretra esponjosa al interior del lumen del cuerpo esponjoso y lo recorre en su longitud hasta el exterior. ¿Ok? El mismo masculino mide promedio 15 centímetros de largo. Aquí estamos viendo nuevamente a los cuerpos cavernosos que están formando las raíces del pene. Fíjense cómo se adhieren en forma muy íntima a la parte del isquio, ¿no es cierto? Y justamente hay un músculo en esta zona que es el músculo isquiocavernoso, que participa en forma activa en la erección del miembro masculino. ¿Ok? Se continúa, ¿se fijan? Los pilares de los cuerpos cavernosos se continúan con la estructura pendular que forma el cuerpo del miembro masculino. Esta es la parte eréctil del miembro masculino. Son dos, uno derecho e izquierdo. ¿Se fijan? Y luego tenemos el bulbo esponjoso, que es esta parte redondeada que estamos viendo acá, en la cual va a desembocar la uretra, ¿no es cierto? La uretra que va a seguir por el interior del cuerpo esponjoso. Recuerden que el cuerpo esponjoso se dilata y da la forma estructural del glande, ¿ya? Al interior sigue la uretra esponjosa, se dilata, forma la fosita navicular y finalmente el orificio uretral externo. ¿Ok? El músculo bulbo esponjoso que también ayuda en el proceso de la erección. Además estamos viendo el músculo transverso superficial del periné y el músculo del esfínter anal. Nuevamente lo mismo, unos cortes que permiten ver la estructura del pene, en este caso está en posición anatómica, un corte coronal, que vemos los cuerpos cavernosos, se fijan, que es la parte eréctil del miembro masculino, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Cuando se llenan permite la erección. Les recuerdo que la erección del miembro masculino, la inervación está dada por el sistema nervioso autónomo parasimpático y el simpático está relacionado con la eyaculación. Entonces vemos la uretra prostática, la uretra membranosa que es más estrecha y la uretra esponjosa. Fíjense cómo hace el recorrido al interior del miembro masculino y la parte distal se dilata formando la fosita navicular. ¿Ok? La próstata, las glándulas bulbouretrales, el bulbo esponjoso, acá lo mismo, viendo por posterior, parte del conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata, los cuerpos cavernosos, forma independiente, la parte eréctil, el cuerpo esponjoso, con el bulbo, ¿no es cierto? Y la parte más distal, que forma el glande. ¿Ok? Lo mismo, ¿no es cierto? Viendo los pilares de los cuerpos cavernosos, bulbo esponjoso, cuerpo esponjoso, la uretra al interior del cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa. Fíjense los cuerpos cavernosos, tanto derecho como izquierdo, el músculo isquiocavernoso, el músculo bulbo esponjoso. Les recuerdo que en la erección, además de llenarse la parte más eréctil del miembro masculino, que son los cuerpos cavernosos, también se ingurgita, se llena de sangre el cuerpo esponjoso, eso para impedir el colapso y proteger la uretra, ¿no es cierto? El colapso y el cierre de la uretra. De esta manera va a permitir que salga contenido de la eyaculación. ¿Ok?
Acá un corte transversal del miembro masculino donde vemos nuevamente los cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, al interior, en el centro, la uretra esponjosa, las arterias y vasos, ¿no es cierto? Vemos ahí la vena dorsal profunda, la arteria dorsal y nervio dorsal del pene en esa zona, la vena dorsal superficial del miembro masculino. ¿Ok? Y acá en este otro corte sagital vemos la vía espermática nuevamente, vía espermática, conducto eyaculador, atravesando la próstata, esta es la próstata, conducto eyaculador, que drena en la uretra, esta es la uretra, ¿no es cierto? Drena la uretra prostática, que se continúa con la uretra membranosa, la uretra esponjosa, ¿no es cierto? Que se dilata hacia distal, formando la fosita nacular y sale hacia el exterior. Este es el cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso que está rodeando el bulbo del cuerpo esponjoso que rodea a la uretra esponjosa. Al testículo con sus diferentes capas, fíjense las expansiones de las capas que están rodeando el cordón espermático y van a rodear al testículo. El epidídimo con su cabeza parte del cuerpo, la arteria testicular, la vena testicular, conducto deferente en la zona. ¿Ok? Y el prepucio que va a ser un repliegue de piel y mucosa que va a estar rodeando, cubriendo y protegiendo al glande, ¿ok? Que produce una secreción que se llama esmegma, que lubrica la parte mucosa que está en contacto con el glande, ¿ok? Esta es la zona que se reseca el prepucio cuando hay una estrechez de él, cuando el prepucio es muy largo y tiene una estrechez distal, ¿no es cierto?, que hace imposible retraerlo y llevarlo hacia la posición anatómica en el cuello, ¿no es cierto?, de la zona, en el surco palano prepucial, se decide operar, hacer la circuncisión para poder liberar, ¿no es cierto?, y evitar infecciones a repetición de esta zona. En esta última diapositiva es para ver la irrigación, ¿no es cierto?, del aparato reproductor masculino. Les recuerdo que todo el aparato reproductor masculino, su irrigación está dada por la ilíaca interna. La ilíaca interna va a aportar la irrigación hacia las glándulas seminales, hacia el miembro masculino, la parte pendular, ¿no es cierto?, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, uretra prostática, uretra membranosa, la próstata, conducto deferente, etc. Excepto el testículo. El testículo está irrigado por la arteria testicular que proviene de la aorta abdominal. Recuerden que los testículos se originan en etapa embrionaria y fetal en la región abdominal y van a descender antes del nacimiento para alojarse finalmente en el escroto, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente en la diapositiva. Y la parte venosa para reforzar lo mismo, que toda la sangre venosa del aparato reproductor masculino drena, tributa en la vena ilíaca interna, ¿no es cierto?, la cual va a confluir en la vena ilíaca externa, formar la ilíaca común, que van a formar la vena cava inferior. En cambio, el testículo drena en forma diferente. El izquierdo va a drenar la vena testicular izquierda en la vena renal izquierda en forma perpendicular. Y la vena testicular derecha va a drenar finalmente en la vena cava inferior. ¿Ok? En esta otra lámina vemos la cadena de ganglios que están rodeando los grandes vasos. Estos ganglios son importantes porque pertenecen al sistema inmunológico específico y es importante en la etapificación de los cánceres, ¿ya? Sobre todo cuando estamos etapificando el cáncer de próstata, ¿no es cierto? Cadena ganglionaria asociada a la ilíaca interna, ilíaca externa, a la ilíaca común y finalmente cadenas ganglionarias que van ascendiendo por la aorta abdominal. ¿Ok? Y esta otra diapositiva es para ver lo inervado que está esta zona, lo ricamente inervado desde el punto de vista sensitivo, dada por las ramas inferiores del plexo sacro,
rama S2, S3 y S4, que van a dar la irrigación de la zona del piso del periné en el triángulo urogenital y en el triángulo anal, que es el posterior. Ya les recuerdo que la región anal está inervada por el plexo coxígeo con la rama S5 y coxigia 1, ya que van a dar la inervación en esta zona. Pero el resto, como les decía, S2, S3 y S4 van a dar la inervación en esta zona en forma muy rica. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, dale un like. Y si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen nuevos videos de anatomía. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.